Hoy en Las Vegas, el presidente Obama también en conferencia de prensa lanzará su propia versión que él llama un camino más rápido a una reforma migratoria. Están en competencia el Senado y la presidencia, José, para ver que este tema que ha estado tan abandonado durante muchos años, de un momento a otro pasó al fogón de adelante. No sé si están necesariamente en competencia, pero que es bueno que haya dos visiones del mismo tema, porque estamos viendo que realmente la visión del Senado busca conjuntar lo que son las dos visiones que existen en este país, que son un reflejo de la polarización que existe sobre el tema. Me refiero a que hay un sector de la población que está muy a favor de una reforma migratoria y que específicamente quiere el tema que es el más crucial, me parece, que es cómo darle un cauce legal a las 11 millones de personas que en este momento están indocumentadas. Pero también hay un número de personas, por ejemplo, en el sur, o muchos republicanos y conservadores, que ven un aspecto negativo primordialmente de la migración. Entonces, creo que el hecho de que esta iniciativa del Senado, ¿no?, que incluye 4 pilares importantes, la legalización, el plan de verificación laboral, el refuerzo fronterizo y cómo traer a más gente capacitada del exterior, refleja un camino que, si bien es más sinuoso, puede que sea necesario para buscar los consensos necesarios en el Congreso. El presidente tiene un trabajo diferente, que es venderle al país una visión de cambio, una promesa que incumplió en su campaña, y obviamente su ruta es mucho más sencilla. Al final yo creo que va a haber una conjunción de visiones para poder conjuntar lo que sería un grupo fuerte de moderados del Partido Demócrata, que la mayoría está a favor de la migración, y tratar de buscar una alianza con algunos republicanos moderados que permita conjuntar una masa crítica que permita en estos tiempos de calendario aprobar una reforma, ojalá en 2013. José Jaime, usted estuvo ayer en la rueda de prensa, ¿cómo era el ambiente en ese momento? ¿Quiénes eran los protagonistas y qué se sentía? Bueno, yo creo que evidentemente fue una puesta en escena en la que vimos a una figura que destacó, que es John McCain, que evidentemente él está haciendo todo lo posible para que esto se convierta en su gran legado, después de los fracasos que tuvo como candidato a la presidencia, después del fallido intento que tuvo en el 2007 junto con Kennedy, y yo creo que realmente él se veía ayer, que quería que se le considerara como uno de los padres, como uno de los creadores detrás de esta iniciativa. Pero también es cierto que estaba ahí Marco Rubio, y yo creo que Marco Rubio, que por cierto, yo creo que muchos de los elementos que incorpora esta propuesta que han abrazado demócratas y republicanos en el Senado, incorpora muchos de los elementos de Marco Rubio, y ayer no quiso ser muy explícito, pero no cabe duda que Marco Rubio consiguió deslizar en la mesa de negociaciones la idea sobre todo de que los inmigrantes, una vez que apliquen y que se inscriban y se registran dentro de este proceso, asumirían un estatus temporal y a partir de ahí tendrían que superar todo un proceso, como dice Pepe, un proceso muy engorroso que podría tardar hasta 20 años. Luego, otro de los elementos que yo creo que nos llamaron a todos los que estuvimos ahí fue contemplar esta transformación de John McCain, que hace apenas un año o 2 años atrás se mostraba como un rabioso antiinmigrante que se había hecho acompañar de algunas de las figuras políticas que más antiinmigrantes, como la gobernadora de Arizona o como el señor Joe Arpaio, y hoy se coloca nuevamente del lado correcto de la historia y dice, bueno, ya no es posible que tengamos a esta gente en las sombras. Eso yo creo que llamó la atención, y esto habló también un poco de la necesidad que tiene McCain de reconciliarse no solamente consigo mismo, ¿no?, sino con unos electores que han ido abandonado al Partido Republicano. Esto es un poco contradictorio. Marco Rubio, el principal protagonista del partido del T en el Senado, apoyando la inmigración y haciéndolo en español. ¿Está haciendo política Marco Rubio con esta reforma? Yo creo que evidentemente. Yo creo que a nadie escapó este elemento. Yo creo que todo el mundo estaba muy atento al papel que va a jugar Marco Rubio, porque digamos que... Y yo creo que Marco Rubio, esa es la impresión que transmitió ayer. Él quería colocarse también al lado, robar reflectores al lado que John McCain. Y yo lo que veo aquí es un intento de los demócratas por incorporar algunas posiciones que sí, ciertamente son difíciles de entender. Hay un elemento que me preocupa mucho y que mencionó precisamente McCain, y era el tema de, dice, tenemos que trabajar de manera conjunta con los gobernadores de la frontera y con las organizaciones, el Departamento de Seguridad Interna. Y lo primero que me asaltó, la duda que me asaltó es, entonces, en este contexto de negociación difícil y compleja, ¿van a consultar a gobernadores como Jan Brewer? Pero en ese mismo te pregunta, ¿no? Yo creo que sí, la clave en este momento va a ser Marco Rubio, porque me parece que la única persona que tiene autoridad moral dentro de ese sector al que te refieres, que son los más extremistas del partido del T, y que hay, todavía hay un núcleo importante,
en la Cámara de Representantes, es la única voz que tendría autoridad, por ejemplo, para contrastar con la posición que ya estamos viendo emerge de recalcitrantes opositores a una reforma como Lamar Smith, el presidente del Comité Judicial. Entonces, ese contrapeso que daría el señor Marco Rubio como senador cubanoamericano, hispano, republicano, creo que va a ser muy importante para que traten de darle una voz y traten de darle cierta presencia a ese sector republicano, darle cara pues para que tengan una justificación de votar a favor de una reforma migratoria. ¿En qué características? No lo sabemos, pero por lo menos algún tipo de avance. Sí, yo creo que también Marco Rubio está pensando en las elecciones del 2016, porque si ahora Obama, 7 de cada 10 latinos votaron por Obama, él sabe que el voto latino es muy importante y no puede presentarse como un candidato que a posible primer presidente latino con una política, no habiendo apoyado la política migratoria, tiene que estar ahí desde el principio.